Imagínate caminando por las estrechas calles empedradas de una ciudad medieval al anochecer. El aire espeso lleva el olor a excrementos humanos, animales, muertos y algo más. Algo dulzón y penetrante que no logras identificar. Es el aroma del incienso mezclado con perfumes baratos y sudor. Te encuentras en el distrito rojo de la época más contradictoria de la historia occidental. ¿Sabías que en plena Edad Media, cuando la Iglesia Católica dominaba cada aspecto de la vida europea, la prostitución no solo era tolerada, sino que en muchos casos era regulada y hasta protegida por las mismas autoridades eclesiásticas? Esta paradoja te llevará a descubrir verdades que desafían todo lo que creías saber sobre la moral medieval. Caminas entre las casas de mujeres públicas, como las llamaban eufemísticamente. El término prostituta aún no existía en el vocabulario común. En su lugar escuchas susurrar palabras como meretriz, mujer pública, mujer de la vida o simplemente pecadora. Pero detrás de estas denominaciones se esconde una realidad mucho más compleja y brutal de lo que las palabras pueden expresar. En la París del siglo XIII, las autoridades municipales establecieron zonas específicas donde estas actividades eran no solo permitidas, sino controladas mediante un sistema de licencias y regulaciones. ¿Te parece progresista? La realidad era mucho más siniestra. Estas mujeres eran consideradas un mal necesario para preservar la castidad de las doncellas nobles y prevenir violaciones y adulterios que pudieran alterar el orden social. El rey Luis el IX de Francia, más tarde canonizado como San Luis, promulgó en 1254 una ordenanza que prohibía la prostitución, pero solo fuera de las zonas designadas. Dentro de estos guetos del placer, todo estaba permitido. ¿Puedes imaginar la hipocresía de esta situación? Un futuro santo regulando oficialmente el comercio sexual mientras predicaba sobre la pureza cristiana. Te acercas a una de estas casas y observas a través de las ventanas con postigos entreabiertos. El interior está iluminado por velas que proyectan sombras danzantes en las paredes de piedra. Mujeres de todas las edades, desde adolescentes de apenas 14 años hasta matronas de 40, esperan a sus clientes. Sus rostros cuentan historias de supervivencia que te helarán la sangre. La mayoría de estas mujeres no habían elegido esta vida. Eran viudas sin recursos, huérfanas abandonadas, campesinas que habían huido de la hambruna, o simplemente mujeres que habían cometido el error de quedar embarazadas fuera del matrimonio. En una sociedad donde las opciones para las mujeres eran esposa, monja o mendiga, la prostitución representaba irónicamente una forma de independencia económica. ¿Pero quiénes eran realmente sus clientes? La respuesta te sorprenderá. No solo comerciantes lujuriosos o soldados borrachos. Entre la clientela regular se encontraban sacerdotes, nobles, artesanos prósperos e incluso monjes que habían hecho votos de celibato. La documentación histórica de los archivos judiciales de ciudades como Aviñón y Toulouse revela que aproximadamente el 30% de los hombres procesados por frecuentar prostíbulos pertenecían al clero. Imagínate la escena. Un monje franciscano, con su hábito marrón y la cabeza rapada, saliendo sigilosamente de un burdel al amanecer, mientras las campanas de la iglesia llaman a maitines. La contradicción era tan evidente que algunos teólogos de la época desarrollaron elaboradas justificaciones morales para explicar por qué Dios permitía que existiera la prostitución. Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, escribió en su Suma Teológica que la prostitución era como las cloacas en una ciudad. Quita las cloacas y llenarás de hedor todo el palacio. Según su razonamiento, era mejor canalizar los impulsos sexuales masculinos hacia mujeres perdidas que permitir que corrompieran a las mujeres decentes. El sistema de precios era tan detallado como despiadado. En los registros municipales de Béziers, Francia, del año 1285, se especifica que una prostituta novata cobraba 2 dineros por servicio, mientras que una experimentada podía llegar a 6.
Para que entiendas la magnitud, un artesano ganaba aproximadamente 12 dineros al día. Una prostituta exitosa podía ganar en una noche lo que un trabajador honesto en 2 días completos. Pero el dinero tenía un precio en carne y alma. Las regulaciones municipales exigían que estas mujeres usaran distintivos especiales en su ropa, cordones amarillos, cintas rojas o sombreros de formas específicas para que todos supieran inmediatamente su condición. En Toulouse debían llevar un velo blanco, en Milán una capa amarilla, en Venecia un pañuelo rojo en el hombro. ¿Te imaginas el estigma de caminar por las calles marcado de esta manera? Cada día, al vestirse, estas mujeres se convierten en parias sociales visibles. No podían ocultar su profesión ni por un momento. La marca de la vergüenza las seguía desde el amanecer hasta el anochecer. Las casas de tolerancia estaban ubicadas estratégicamente cerca de universidades, mercados y zonas de artesanos. En la París medieval, el distrito más famoso estaba en la Ile de la Cité, a pocos metros de la Catedral de Notre Dame. ¿No te resulta irónico? Los mismos hombres que rezaban al mediodía bajo las bóvedas góticas buscaban placer carnal al anochecer a la sombra de las mismas torres. La arquitectura de estos establecimientos seguía patrones específicos. Tenían 2 puertas, una principal para los clientes y una trasera para las emergencias. Las ventanas estaban estratégicamente ubicadas para permitir que las autoridades pudieran inspeccionar el interior sin previo aviso. Los techos eran bajos y las habitaciones pequeñas, diseñadas para encuentros rápidos, no para comodidad. Dentro de estas paredes húmedas y frías se desarrollaban dramas humanos que desafían cualquier clasificación moral simple. Algunas mujeres lograron ahorrar suficiente dinero para comprar su libertad y establecer pequeños negocios. Otras morían jóvenes de enfermedades venéreas, violencia o simplemente agotamiento. Y algunas pocas, las más astutas o afortunadas, lograban convertirse en cortesanas de nobles poderosos. Pero, ¿qué pasa cuando estas mujeres envejecen? ¿Cuando sus cuerpos ya no atraían clientes? La respuesta es más brutal de lo que imaginas. La mayoría terminaba en la mendicidad o, en el mejor de los casos, como sirvientas en las mismas casas donde habían trabajado. Muy pocas logran reintegrarse a la sociedad respetable. El sistema judicial de la época trataba a las prostitutas como una clase especial de criminales. No eran arrestadas por prostitución en sí, sino por conducta escandalosa, alteración del orden público o incitar a la lujuria. Las multas eran frecuentes, pero raramente se aplicaba prisión, porque eso habría privado a las autoridades de una fuente constante de ingresos fiscales. En los registros judiciales de Montpellier del año 1293 encontramos el caso de Marguerite Lalombarde, una prostituta que fue multada 12 veces en un solo año. Cada multa equivalía a 3 días de trabajo honesto, pero ella las pagaba puntualmente. ¿Por qué las autoridades no la encarcelaron definitivamente? Porque representaba más valor como contribuyente forzosa que como prisionera. Pero la historia se vuelve aún más compleja cuando descubres que muchas de estas casas de mujeres eran propiedad de instituciones religiosas. Los archivos del Hospital del Saint-Esprit en Montpellier muestran que la institución alquilaba edificios específicamente para uso como burdeles. Los ingresos por estos alquileres financiaban obras de caridad. ¿Te parece una contradicción imposible? Era la realidad económica de la Edad Media. La Iglesia desarrolló una teología compleja para justificar esta situación. Se argumentaba que así como Dios permitía la existencia del mal para que brillara más el bien, la prostitución existía para que resaltara la virtud de la castidad. Algunos teólogos llegaron incluso a sugerir que las prostitutas cumplían una función divina al preservar la pureza de otras mujeres. Imagínate sentado en una taberna medieval, escuchando estas discusiones teológicas mientras el humo del fuego de leña llena tus pulmones.
Hombres educados, muchos de ellos clérigos, debatían con seriedad académica sobre el papel de la prostitución en el plan divino, mientras planificaban discretamente sus próximas visitas nocturnas. Las técnicas de seducción y los rituales del comercio sexual medieval tenían códigos específicos. Una prostituta experimentada sabía leer los signos. Cómo se vestía un cliente, cómo caminaba, cómo hablaba. Podía determinar su clase social, su poder adquisitivo y hasta sus preferencias particulares con solo observar durante unos minutos. Pero ¿cuál era el verdadero costo humano de este sistema? Los testimonios que han sobrevivido en confesiones judiciales y documentos eclesiásticos revelan historias de una brutalidad que te estremecerá. Violencia física, explotación económica, chantaje emocional y abuso psicológico eran la norma, no la excepción. En los registros del Tribunal Eclesiástico de Cambrai aparece la confesión de Jeanne de Flandes, donde relata cómo, siendo apenas una adolescente, fue entregada a un intermediario por sus propios padres. Su testimonio, conservado en latín medieval, describe con un tono sombrío y lleno de matices los primeros meses de aquella nueva y dura etapa de su vida. El mundo medieval no conocía el concepto moderno de consentimiento informado. Una niña de 14 años podía ser legalmente entregada a esta vida por decisión parental, deudas familiares o simplemente por necesidad económica. No había trabajadores sociales, no había refugios, no había alternativas reales. Pero en medio de esta oscuridad encontrarás historias que desafían las generalizaciones. Mujeres que utilizaron su posición para obtener información política valiosa. Prostitutas que se convirtieron en espías, mensajeras secretas o incluso consejeras informales de hombres poderosos. El caso de Imperial de Roma, una cortesana del siglo XV que vivió en los últimos estertores de la Edad Media, ilustra estas posibilidades. Llegó a acumular tal fortuna e influencia que cardenales y príncipes competían por su atención. Su casa se convirtió en un centro de poder político informal. ¿Pero cuántas imperias existieron por cada 1000 Jeannes anónimas? La documentación histórica es fragmentaria porque las voces de estas mujeres raramente fueron registradas por historiadores oficiales. La mayoría de lo que sabemos proviene de registros judiciales, confesiones religiosas y ocasionalmente testamentos. Sus propias perspectivas, sus propias palabras, sus propios sentimientos han sido en gran medida borrados de la historia oficial. Sin embargo, cuando logras penetrar a través de los documentos oficiales y leer entre líneas, emerge una imagen más matizada. Estas mujeres desarrollaron sus propias redes de apoyo, sus propios códigos de honor, sus propias estrategias de supervivencia. No eran víctimas pasivas, sino agentes activos en circunstancias imposibles. Los rituales y ceremonias asociados con la prostitución medieval incluían aspectos que te resultarán completamente ajenos. En algunas ciudades existían fiestas de prostitutas anuales, donde estas mujeres podían vestirse como damas nobles por un día. En Toulouse, durante la fiesta de San Juan, las mujeres públicas tenían derecho a caminar por las calles principales sin sus marcas distintivas. ¿Era esto una muestra de compasión cristiana o una forma más sutil de humillación? El contexto sugiere que eran ambas cosas simultáneamente. Un día de libertad que servía para hacer más evidente la opresión de los otros 364 días. La medicina medieval tenía teorías específicas sobre la sexualidad femenina que influencian directamente el tratamiento de las prostitutas. Se creía que las mujeres tenían humores calientes que necesitan ser equilibrados mediante el acto sexual. Esta teoría se utilizaba tanto para justificar la existencia de la prostitución como para explicar por qué algunas mujeres caían en esta vida. Los médicos de la época, influenciados por los textos árabes traducidos, desarrollaron tratamientos específicos para las enfermedades del amor que afectaba tanto a prostitutas como a sus clientes. Ungüentos de mercurio, sangrías regulares y dietas específicas formaban parte del arsenal médico para tratar lo que ahora sabemos que eran enfermedades venéreas.
Pero ¿qué sucedía cuando el sistema mismo comenzaba a mostrar sus contradicciones más profundas? Cuando las justificaciones teológicas ya no podían ocultar la realidad brutal de la explotación humana, la respuesta llegaría de formas que nadie podría haber anticipado y cambiaría para siempre no solo la historia de la prostitución, sino la estructura misma de la sociedad medieval. Pero esa transformación tenía raíces que se hundían profundamente en los secretos más oscuros de la vida urbana medieval. Y fue precisamente en los márgenes de esta sociedad, en los espacios donde se encontraban los poderosos y los desposeídos, donde comenzaría a gestarse los cambios que sacudirán los cimientos de todo un mundo. Pero lo que nadie podía imaginar era que estos cambios llegaron de la mano de las propias mujeres que el sistema pretendía controlar. Te encuentras ahora en el corazón del poder medieval, donde descubrirás que la prostitución no era solo un negocio de los márgenes sociales, sino una industria controlada por los mismos hombres que predicaban virtud desde los púlpitos y dictaban leyes desde los castillos. Imagínate parado frente a la Catedral de Aviñón durante el siglo XIV, cuando los papas habían trasladado la sede pontificia desde Roma. El aire matutino lleva el sonido de campanas llamando a misa, pero si prestas atención también escucharás los murmullos de comerciantes que hablan en voz baja sobre un negocio mucho menos santo. Los mismos hombres que dirigen las oraciones matutinas son los propietarios de las casas de tolerancia que operan a pocos metros de las sagradas naves góticas. ¿Cómo era posible esta contradicción? La respuesta te llevará a los registros notariales más secretos de la época, donde se revelan las verdaderas estructuras de poder que sostenían el comercio sexual medieval. En 1347 el cardenal Guillaume de la Jugie poseía directamente 3 casas de prostitución en Aviñón que le generaban rentas equivalentes a 400 florines anuales. Para que comprendas la magnitud, esa suma podría comprar una casa señorial completa o mantener a una familia noble durante 2 años. Los registros notariales, preservados en los archivos del Vaticano, muestran que estos ingresos se clasificaban eufemísticamente como rentas de propiedades urbanas. Pero el cardenal de la Jugie no era una excepción. La documentación revela una red completa de eclesiásticos de alto rango que habían convertido la prostitución en una de las industrias más rentables de la cristiandad medieval. ¿Te imaginas la hipocresía de predicar castidad los domingos mientras se contaban las ganancias del pecado entre semana? Caminas por las calles empedradas de Aviñón y puedes ver las casas que pertenecían a estos príncipes de la iglesia. Construcciones sólidas de piedra, con ventanas de cristal emplomado y puertas de madera tallada. En los pisos superiores vivían las inquilinas, mujeres cuyos cuerpos generaban más oro que las minas de Bohemia. El sistema de funcionamiento era de una precisión comercial que rivalizaba con los bancos florentinos. Cada casa tenía una matrona o regente, generalmente una antigua prostituta que había logrado ahorrar suficiente dinero para comprar su posición. Estas mujeres actuaban como administradoras, controlaban los horarios, fijaban precios y, más importante aún, se encargaban de que los impuestos eclesiásticos se pagaran puntualmente. Los registros del Hospital de San Juan en Aviñón muestran que en 1352 las contribuciones voluntarias de las casas de prostitución financiaron la construcción de una nueva ala del hospital. ¿Puedes imaginar la ironía? Los cuerpos de mujeres explotadas financiando obras de caridad cristiana. Pero la red de complicidades se extendía mucho más allá del clero. Los nobles laicos habían descubierto que invertir en prostitución era más rentable que la agricultura o el comercio tradicional. En los archivos del Ducado de Borgoña encontramos que el duque Felipe el Bueno poseía participaciones en 7 casas de prostitución diferentes, desde Dijon hasta Brujas. ¿Cómo justificaban esta contradicción los códigos de honor caballerescos? Los documentos revelan una elaborada filosofía que separaba el honor público del negocio privado.
Un noble podía defender la virtud de su esposa e hijas con la espada, mientras simultáneamente se beneficiaba económicamente de la degradación de otras mujeres. Imagínate sentado en el gran salón de un castillo medieval durante una cena. Los mismos hombres que brindaban por el honor de las damas presentes discutían después entre vinos las mejores estrategias para maximizar las ganancias de sus inversiones en el comercio sexual. La documentación de la Corte de Borgoña incluye correspondencia, donde se debaten técnicas de gestión de recursos humanos que te harían estremecer. El duque Carlos el Temerario escribía a su administrador en 1465: «Las nuevas adquisiciones deben ser entrenadas gradualmente. Los gastos iniciales se recuperan en 6 meses si se aplican los métodos correctos». ¿Nuevas adquisiciones? ¿Métodos correctos? Estas eran niñas y mujeres, reducidas a inversiones de capital en la correspondencia nobiliaria. Los métodos de reclutamiento revelados en los archivos judiciales de la época muestran una sofisticación que rivaliza con las redes de trata moderna. Existían cazadores de talentos especializados que recorrían las zonas rurales durante épocas de hambruna, ofreciendo trabajo doméstico en la ciudad a familias desesperadas. En los registros del Tribunal de París del año 1387 encontramos el testimonio de un tal Jean le Procureur, quien confesó bajo tortura haber reclutado a más de 40 mujeres jóvenes mediante promesas falsas. Su operación se extendía desde Normandía hasta Champagne, con una red de contactos que incluía a posaderos, comerciantes e incluso algunos sacerdotes rurales. ¿Pero cómo funcionaban exactamente estos sistemas de reclutamiento? La documentación revela técnicas que te resultan escalofriantes por su similitud con métodos contemporáneos. Se ofrecía trabajo como doncella a chicas de familias campesinas pobres. Una vez en la ciudad, se las mantenía en casas de transición, donde se las educaba gradualmente sobre sus verdaderas funciones. Los contratos conservados en los archivos notariales muestran cómo se formaliza esta explotación. Las mujeres firmaban documentos donde se comprometían a pagar su manutención y educación, trabajando durante períodos específicos. Por supuesto, los costos se calculaban de manera que era prácticamente imposible saldar la deuda. En un contrato típico de 1398, conservado en los archivos de Toulouse, se especifica que Marie de Gascogne debe 400 libras por gastos de transporte, alojamiento, vestimenta y educación. Su trabajo le generaría 2 libras mensuales, de las cuales se descontarán 1,5 libras por gastos de manutención. ¿Cuánto tiempo le tomaría pagar su deuda? Los cálculos sugieren aproximadamente 800 meses, más de 66 años. El sistema legal de la época había desarrollado marcos jurídicos específicos para proteger estos contratos. Las mujeres que intentaban huir eran perseguidas como deudoras fugitivas y cuando eran capturadas se añadían nuevos costos por gastos de búsqueda y captura a su deuda original. Pero la red de complicidades se extendía incluso hasta los niveles más altos del poder temporal. Los registros de la Cancillería Real Francesa muestran que el rey Carlos VI concedió en 1389 una licencia especial a Guillermo de Thionville para establecer casas de recreo en París. La licencia incluía privilegios especiales como exención de ciertos impuestos y protección real contra interferencias eclesiásticas. ¿Te imaginas al rey de Francia otorgando oficialmente licencias para operar burdeles? La documentación no deja lugar a dudas. Existía un sistema formal, con sellos reales, que regulaba y protegía el comercio sexual a los niveles más altos del poder político. Los ingresos generados por estas licencias reales financiaban directamente las arcas del reino. Los archivos del Tesoro Real muestran que en 1392 las contribuciones especiales de casas de recreo representaron el 3% de los ingresos totales de la corona francesa. Una cifra que podría parecer pequeña hasta que consideras que equivalía a mantener un ejército de 2.000 hombres durante un año completo.
Imagínate caminando por el Louvre medieval, cuando aún era una fortaleza gótica, sabiendo que parte del oro que decoraba las paredes había sido extraído del sufrimiento de mujeres anónimas. Los mismos reyes que se proclamaban defensores de la cristiandad se beneficiaban directamente de lo que oficialmente condenaban como pecado. Pero el sistema tenía ramificaciones aún más complejas. Los archivos municipales de ciudades como Burdeos y Marsella revelan que las autoridades locales habían desarrollado sistemas de cuotas y territorios exclusivos. Cada casa de prostitución tenía asignada una zona geográfica específica donde podía operar sin competencia. ¿Cómo se determinaban estas zonas? Los mapas conservados en los archivos de Burdeos muestran que la ciudad estaba dividida en sectores como si fuera un tablero de ajedrez. Cada sector tenía características específicas. Proximidad a universidades, barrios comerciales, zonas portuarias. Las licencias más caras corresponden a los sectores con mayor tráfico de clientes potenciales. El sistema de precios era tan detallado que existían tarifarios oficiales, aprobados por las autoridades municipales. En los registros de Marsella del año 1400, se especifica que una sesión básica costaba 4 dineros, una sesión prolongada 8 dineros, y los horarios con los servicios especiales se negociaban individualmente, pero no podían exceder los 20 dineros. ¿Servicios especiales? Los documentos judiciales son explícitos sobre prácticas que las mujeres podían ser forzadas a realizar, detalladas con una brutalidad que resulta difícil de procesar desde una perspectiva contemporánea. La deshumanización estaba codificada en documentos oficiales con sellos y firmas de autoridades respetables. Los registros médicos de la época revelan otra dimensión escalofriante del sistema. Existían inspecciones sanitarias regulares, realizadas por barberos cirujanos contratados por las autoridades municipales. Estas inspecciones no tenían como objetivo proteger la salud de las mujeres, sino asegurar que no transmitieran enfermedades a los clientes. Los informes médicos conservados en los archivos de Aviñón describen procedimientos que violarían cualquier concepto moderno de dignidad humana. Las mujeres eran examinadas como ganado, y aquellas que mostraban signos de enfermedad eran marcadas con hierros calientes para que los clientes pudieran identificarlas. Marcadas con hierros calientes, los documentos son inequívocos. Se aplicaban pequeñas marcas en el brazo izquierdo para indicar diferentes condiciones. Una cruz simple significaba enfermedad menor, una cruz doble, enfermedad grave, y una marca circular indicaba que la mujer había sido declarada permanentemente no apta. Pero incluso en este sistema de brutalidad sistematizada surgían fisuras que revelarían eventualmente sus contradicciones fundamentales. Los archivos judiciales contienen casos de mujeres que lograron manipular el sistema desde adentro, utilizando su posición para obtener información que podría destruir a sus propios explotadores. El caso de Margot la Lyonnaise, documentado en los archivos del Tribunal de París, ilustra estas posibilidades. En 1394, logró documentar las actividades de varios clientes poderosos y utilizó esta información para chantajear su propia libertad. Sus memorias, conservadas fragmentariamente, revelan detalles sobre la vida privada de nobles y eclesiásticos que sacudieron las estructuras de poder locales. Pero ¿qué sucedía cuando estas mujeres lograban acumular suficiente poder o conocimiento como para amenazar el sistema mismo? La respuesta está en los registros de muertes misteriosas que comenzaron a aparecer con frecuencia sospechosas en las ciudades donde operan estas redes. Imagínate leyendo los registros forenses medievales, con su latín formal y sus eufemismos legales, describiendo la muerte accidental de mujeres que habían comenzado a hablar demasiado. Cayó por las escaleras. Se ahogó en el pozo. Fue atacada por ladrones desconocidos. Los patrones son tan evidentes que resulta imposible no reconocer la mano criminal detrás de estas coincidencias. La red de poder que sostenía el sistema de prostitución medieval se extendía desde los palacios reales hasta las celdas monásticas.
desde los castillos nobiliarios hasta las casas burguesas. Era un sistema que había logrado corromper cada nivel de la sociedad medieval, creando una estructura de complicidades que parecía invulnerable. Pero dentro de este sistema aparentemente perfecto se gestaban las semillas de su propia destrucción. Mujeres que habían aprendido a leer las debilidades de los poderosos, que habían desarrollado redes secretas de información y apoyo mutuo. Mujeres que habían descubierto que el conocimiento podía ser un arma más poderosa que cualquier espada. Y fue en el momento de mayor aparente estabilidad del sistema cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas que anunciaron su transformación radical. Porque lo que los señores del placer no habían anticipado era que sus víctimas pudieran convertirse en sus jueces. La documentación histórica sugiere que hacia finales del siglo XIV existían ya redes clandestinas de mujeres que compartían información, recursos y estrategias de supervivencia. Estas redes operan completamente fuera del control oficial y representaban la primera forma organizada de resistencia contra el sistema. Pero la verdadera revolución llegaría de donde nadie la esperaba, del corazón mismo de las instituciones que sostenían este mundo de explotación. Y cuando llegara, cambiaría para siempre no solo la vida de estas mujeres, sino la estructura completa de la sociedad que había permitido su degradación sistemática. El poder medieval había creado un monstruo que estaba a punto de volverse contra sus propios creadores, y la transformación que se avecinaba sería más radical y violenta de lo que cualquiera podría haber imaginado. Te adentras ahora en los secretos mejor guardados de la Edad Media, donde descubrirás que las mujeres sometidas al comercio sexual no fueron víctimas pasivas, sino que desarrollaron formas de resistencia que amenazan los cimientos mismos del sistema que las explotaba. Imagínate caminando por un pasadizo secreto bajo las calles de París en 1378. El aire húmedo lleva el olor a piedra mojada y algo más, el aroma de pergamino y tinta. Te encuentras en una de las reuniones clandestinas más peligrosas de la época medieval, donde mujeres que oficialmente no existían como personas jurídicas habían creado su propia red de poder paralelo. ¿Cómo era posible que mujeres sin derechos legales, sin educación formal, sin recursos económicos propios, pudieran organizar una resistencia efectiva contra el sistema más poderoso de su época? La respuesta te llevará a documentos que los historiadores oficiales ignoraron durante siglos, pero que revelan una historia completamente diferente sobre el poder femenino en la Edad Media. Los archivos secretos del convento de Sainte-Catherine en París contienen correspondencia cifrada entre prostitutas de diferentes ciudades europeas, datada entre 1370 y 1420. Estas cartas, escritas en una mezcla de latín popular y códigos simbólicos, revelan la existencia de una red de información que se extendía desde Londres hasta Constantinopla. En una carta fechada en 1382, Marguerite de la Rose, obviamente un seudónimo, escribe desde Aviñón a Jean de la Lune en París. Los cuervos negros planean cambiar las reglas del juego. Nuestras hermanas de la Casa de la Piedra Blanca han descubierto los pergaminos secretos. La próxima luna nueva debemos actuar. Cuervos negros, pergaminos secretos. El análisis de historiadores contemporáneos sugiere que cuervos negros se refería a los clérigos de alto rango y pergaminos secretos a documentos comprometedores que estas mujeres habían logrado obtener. La Casa de la Piedra Blanca era casi seguramente un burdel específico en Aviñón, identificable por las descripciones arquitectónicas detalladas en otras cartas. Pero lo más extraordinario de esta correspondencia no son los códigos, sino lo que revelan sobre la sofisticación intelectual de mujeres que supuestamente eran analfabetas ignorantes. Los análisis lingüísticos modernos muestran que estas cartas incluyen referencias a textos clásicos, citas bíblicas en su contexto original y hasta alusiones a tratados jurídicos que solo estaban disponibles en las bibliotecas monásticas más selectas. ¿Cómo habían accedido estas mujeres a tal nivel de educación?
La respuesta se encuentra en los registros de confesiones del Tribunal Eclesiástico de Reims, donde en 1389 el padre Guillaume de Montfort admitió bajo juramento haber enseñado las letras sagradas a mujeres de vida pecaminosa, creyendo que así podrían encontrar el camino de la redención. El padre Guillaume no era un caso aislado. Los archivos revelan que existía una red informal de clérigos que, movidos por genuina compasión cristiana o por motivos menos nobles, proporcionaban educación clandestina a prostitutas. Algunas de estas mujeres desarrollaron conocimientos que rivalizaban con los de estudiantes universitarios. Imagínate a una antigua prostituta, sentada en una celda monástica iluminada por velas, aprendiendo latín y derecho canónico de un monje que había decidido que la salvación de estas almas justificaba violar las prohibiciones eclesiásticas sobre la educación femenina. La ironía es palpable. El mismo sistema que las explotaba les proporcionaba las herramientas intelectuales para resistir. Estas estudiantes clandestinas se convirtieron en las líderes de una revolución silenciosa. Los documentos revelan que hacia 1385 existían al menos 12 escuelas secretas en diferentes ciudades europeas, donde prostitutas experimentadas enseñaban a las más jóvenes no solo técnicas de supervivencia, sino también lectura, escritura, aritmética básica y, más peligrosamente, derecho. ¿Por qué derecho? Porque habían descubierto que el sistema que las oprimía tenía fisuras legales que podían ser explotadas. Los registros judiciales de Toulouse contienen casos fascinantes de prostitutas que utilizan tecnicismos legales para desafiar a sus explotadores en los tribunales. En 1393, una mujer identificada solo como Blanche la Savante, Blanca la Sabia, logró anular su contrato de deuda argumentando que había sido firmado cuando era menor de edad y sin la presencia de un tutor legal. Su defensa, presentada en latín perfecto ante el tribunal episcopal, citaba precedentes jurídicos que dejaron atónitos a los jueces. El caso de Blanche estableció un precedente que se extendió rápidamente. Otras mujeres comenzaron a desafiar la legalidad de sus contratos utilizando argumentos similares. Los propietarios de burdeles se vieron súbitamente enfrentados a demandas legales presentadas por mujeres que supuestamente no tenían derechos legales. ¿Te imaginas la conmoción en los tribunales medievales? Hombres que habían pasado años explotando a estas mujeres, viéndose obligados a enfrentar argumentos legales sofisticados presentados por aquellas a quienes consideraban incapaces de pensamiento complejo. La documentación judicial revela casos donde jueces tuvieron que fallar a favor de prostitutas porque sus argumentos eran jurídicamente irrefutables. Pero la resistencia intelectual era solo una faceta de una estrategia más amplia. Los archivos municipales de Burdeos contienen evidencia de lo que los historiadores contemporáneos han denominado la primera huelga de prostitutas, documentada en la historia europea. En el invierno de 1396, todas las mujeres de los burdeles de Burdeos cesaron simultáneamente sus actividades durante 3 semanas. Los registros municipales describen el pánico que se apoderó de la ciudad. Clientes furiosos, propietarios desesperados, autoridades desconcertadas. ¿Cómo habían logrado coordinar una acción tan compleja mujeres que supuestamente vivían aisladas unas de otras? La respuesta está en los testimonios judiciales posteriores, donde se revela que utilizaron una red de mensajeras. Mujeres que trabajaban como lavanderas, cocineras o sirvientas domésticas, pero que en realidad eran parte de una organización clandestina que conectaba todos los burdeles de la región. Imagínate a una lavandera medieval, caminando de casa en casa con su cesta de ropa, llevando secretamente mensajes codificados que coordinarán una acción que paraliza el comercio sexual de toda una ciudad. Estas mensajeras operaban bajo las narices de las autoridades, utilizando su aparente invisibilidad social como escudo perfecto para actividades subversivas. La huelga de Burdeos no fue un evento aislado. Los registros de París, Lyon,
Marsella y Aviñón muestran acciones coordinadas similares durante las décadas siguientes. Cada huelga era más sofisticada que la anterior, utilizando técnicas de negociación que demostraban una comprensión profunda de la economía y la política urbanas. Pero, ¿cuáles eran exactamente sus demandas? Los documentos revelan que no se limitaban a mejores condiciones de trabajo. Exigían el derecho a rechazar clientes específicos, la eliminación de las marcas físicas obligatorias, la posibilidad de cambiar de casa sin penalizaciones económicas y, más revolucionariamente, el derecho a retirarse de la prostitución sin pagar las deudas acumuladas. Algunas de estas demandas fueron parcialmente aceptadas. Los archivos notariales de Lyon muestran que en 1401 las autoridades municipales acordaron establecer un tribunal de arbitraje, donde las prostitutas podían presentar quejas contra propietarios o clientes abusivos. Era la primera vez en la historia europea que mujeres de su condición obtenían acceso formal al sistema judicial. Pero la victoria más significativa llegó de una dirección inesperada. Los archivos del Vaticano contienen una bula papal de 1404, firmada por el Papa Inocencio VII, que establecía el derecho de las prostitutas a confesarse directamente con cualquier sacerdote sin requerir autorización especial de sus propietarios o administradores. ¿Por qué era esto tan importante? Porque las confesiones se habían convertido en el principal mecanismo de control psicológico sobre estas mujeres. Los sacerdotes, frecuentemente cómplices del sistema, utilizaban el sacramento de la confesión para reforzar sentimientos de culpa y dependencia. La bula papal rompía este monopolio espiritual. Imagínate a una prostituta medieval, arrodillada en un confesionario, por primera vez en años hablando con un sacerdote que no tenía conexiones económicas con su explotador. Por primera vez podía expresar sus verdaderos sentimientos, sus miedos, sus esperanzas, sin temor a que sus palabras fueran utilizadas para manipularla más profundamente. Los efectos de esta bula fueron inmediatos y transformadores. Los registros parroquiales muestran un aumento dramático en el número de prostitutas que buscaban confesión fuera de sus distritos habituales. Muchas de estas confesiones se convertían en sesiones de consejería donde sacerdotes genuinamente piadosos proporcionaban apoyo emocional y, más peligrosamente para el sistema, información sobre opciones alternativas de vida. Algunas prostitutas comenzaron a ser secretamente apoyadas por redes de monjas que operaban en refugios clandestinos. Los archivos del convento de Sainte-Marguerite, en París, revelan que entre 1405 y 1420, al menos 200 mujeres fueron ayudadas a escapar de la prostitución y reintegrarse a la sociedad bajo nuevas identidades. ¿Cómo funcionaban estos refugios? Los documentos describen un sistema elaborado donde las mujeres eran trasladadas de ciudad en ciudad, se les proporcionaba nueva documentación y se les enseñaban oficios alternativos. Algunas se convertían en artesanas, otras en comerciantes menores, y unas pocas lograban casarse con hombres que conocían y aceptaban su pasado. Pero la red de resistencia tenía ramificaciones aún más audaces. Los archivos de la Inquisición contienen acusaciones contra un grupo llamado las Hermanas de la Misericordia Secreta, descrito como una organización herética que pervertir el orden natural establecido por Dios al enseñar a las mujeres pecadoras que podían aspirar a la salvación sin someterse a la penitencia apropiada. ¿Qué era exactamente esta penitencia apropiada? Los documentos inquisitoriales son explícitos. Las prostitutas debían aceptar su condición como castigo divino por pecados pasados, y cualquier intento de escapar era considerado resistencia a la voluntad de Dios. Las Hermanas de la Misericordia Secreta enseñaban exactamente lo contrario, que todas las almas eran igualmente valiosas ante Dios. Los registros del proceso inquisitorial contra Sor Marguerite de Poitiers, acusada de liderar esta organización, revelan la existencia de una teología alternativa completamente desarrollada. Según los testimonios, esta teología sostenía que Cristo había venido específicamente para redimir a los marginados,
y que las prostitutas, lejos de ser pecadoras especiales, eran en realidad más cercanas al reino de los cielos, porque conocían el sufrimiento. Imagínate el impacto revolucionario de esta doctrina en mujeres que habían pasado años siendo tilde que su sufrimiento era merecido. Súbitamente su dolor se convertía en una forma de identificación con Cristo. Su marginación social se transformaba en privilegio espiritual. Era una completa inversión de los valores que sostenían su opresión. La Inquisición actuó rápidamente para suprimir estas ideas, pero era demasiado tarde. Las semillas de una conciencia alternativa ya habían sido plantadas. Los registros judiciales de principios del siglo XV muestran un aumento dramático en casos de prostitutas que desafiaban abiertamente el sistema, ya no con argumentos legales sutiles, sino con declaraciones teológicas audaces. En 1418, durante su juicio por deserción contractual, Marie de Champagne declaró ante el Tribunal Episcopal de Reims: «Soy hija de Dios tanto como cualquier noble dama, y Él no me destinó a ser mercancía para el placer de hombres pecaminosos». El tribunal, incapaz de refutar teológicamente esta afirmación, la sentenció por herejía en lugar de por incumplimiento de contrato. ¿Te das cuenta de la implicación? El sistema se había visto obligado a cambiar las acusaciones porque las mujeres habían aprendido a utilizar la propia teología cristiana para deslegitimar su explotación. Ya no podían ser condenadas simplemente por ser prostitutas. Ahora tenían que ser condenadas por ser herejes. Pero el cambio más profundo estaba ocurriendo en el nivel de la identidad personal. Los testimonios conservados en archivos judiciales y eclesiásticos muestran que estas mujeres ya no se identificaban a sí mismas principalmente como prostitutas o pecadoras, sino como hermanas, discípulas o simplemente mujeres de Dios. Los escritos clandestinos que han sobrevivido, frecuentemente encontrados ocultos en paredes de conventos o burdeles durante renovaciones posteriores, revelan una literatura completamente nueva. Poemas, oraciones, meditaciones espirituales, escritos por mujeres que supuestamente eran incapaces de pensamiento abstracto. Un fragmento conservado en los archivos de Aviñón, datado aproximadamente en 1420, dice: «Hermana, cuando sientas que tu alma se desvanece en la oscuridad, recuerda que la luz más brillante nace de la noche más profunda. Tu cuerpo puede tocarlo, pero tu espíritu vuela libre como el viento sobre las montañas». Imagínate descubriendo estos textos después de 600 años, leyendo las palabras de mujeres que encontraron formas de preservar su humanidad y dignidad en las circunstancias más degradantes imaginables. Sus voces, silenciadas por siglos de historiografía masculina, finalmente emergen para contarnos una historia completamente diferente sobre resistencia, espiritualidad y poder femenino. La red de resistencia había logrado algo que parecía imposible: transformar víctimas en agentes de cambio, convertir la desesperación en esperanza organizada y crear alternativas reales a un sistema que parecía todopoderoso. Pero estas victorias no pasarían desapercibidas para aquellos que se beneficiaban del status quo. La reacción de los poderes establecidos sería brutal y sistemática, diseñada para aplastar no solo la resistencia organizada, sino la misma idea de que estas mujeres pudieran ser algo más que objetos de placer y ganancia. La guerra que se avecinaba sería librada tanto en los tribunales como en las alcobas, tanto en los conventos como en las calles, y en esa guerra se decidiría no solo el destino de las prostitutas medievales, sino el futuro mismo de las relaciones de poder entre hombres y mujeres en la civilización occidental. Lo que comenzó como resistencia individual se había convertido en revolución social, y las consecuencias cambiarían para siempre el mundo medieval. Pero los señores del placer no se rendirán fácilmente. Su contraataque revelaría niveles de crueldad y sofisticación que pondrían a prueba hasta el límite la determinación de las mujeres que se habían atrevido a desafiar el orden establecido. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y sus ecos resonaron a través de los siglos. Te encuentras ahora en el año 1421,
en una sala de tortura del Palacio Episcopal de Toulouse. El aire húmedo está cargado del olor a hierro caliente y algo más siniestro: el aroma del miedo. Ante ti, encadenada a un potro de madera, se encuentra una mujer de apenas 25 años, cuyo único crimen fue enseñar a leer a otras prostitutas. Su nombre es Isabela de Monclar, y su proceso judicial marcará el inicio de la reacción más brutal que el poder medieval desataría contra las mujeres que se atrevieron a desafiar el sistema. ¿Cómo llegó el establishment medieval a considerar que la educación femenina era una amenaza tan grave que justificaba la tortura? La respuesta te llevará a los archivos más secretos de la Inquisición, donde se revelan planes sistemáticos para aplastar no solo la resistencia organizada, sino la misma capacidad de estas mujeres para concebir alternativas a su explotación. El cardenal Pierre d'Ailly, canciller de la Universidad de París, escribió en 1420 una carta confidencial al Papa Martín V que cambiaría para siempre el destino de las prostitutas europeas. Santidad, hemos descubierto que las mujeres de vida disoluta han desarrollado capacidades intelectuales que amenazan el orden establecido por Dios. Propongo que se establezca un tribunal especial para investigar y erradicar esta perversión del orden natural. ¿Una perversión del orden natural? ¿Por aprender a leer? Los documentos papales revelan que la jerarquía eclesiástica había llegado a considerar la educación de las prostitutas como una forma de herejía. Según esta lógica, Dios había destinado a estas mujeres a la ignorancia como parte de su castigo terrenal, y cualquier intento de elevarse intelectualmente constituía una rebelión contra la voluntad divina. Imagínate sentado en una reunión secreta del Sacro Colegio Cardenalicio en 1421, escuchando a los príncipes de la Iglesia debatir con seriedad académica sobre los peligros teológicos de que una prostituta supiera escribir su nombre. La documentación vaticana revela que se consideraba que estas mujeres, al adquirir conocimientos, se estaban aproximando peligrosamente a la condición de personas racionales, lo que cuestionaba los fundamentos filosóficos de su explotación. El tribunal especial propuesto por d'Ailly se estableció oficialmente en 1422 con el nombre de Tribunal para la Investigación de Desviaciones Femeninas en Materias de Fe. Sus poderes eran extraordinarios. Podía arrestar, interrogar y ejecutar a cualquier mujer acusada de pervertir el orden establecido mediante el uso indebido de capacidades intelectuales. Los registros de este tribunal, conservados en los archivos secretos vaticanos, revelan una obsesión patológica con el control del conocimiento femenino. El primer caso procesado fue el de Marie la Parisienne, acusada de seducir a otras mujeres hacia la herejía del aprendizaje. Su crimen específico: había creado un sistema de símbolos que permitía a mujeres analfabetas comunicarse por escrito. ¿Te imaginas ser torturada por inventar un método de comunicación? Los detalles del proceso son escalofriantes. Marie fue sometida a la gestión ordinaria y extraordinaria, eufemismos legales para torturas que incluían el estiramiento de miembros, la aplicación de hierros calientes y la inmersión forzada en agua helada hasta el borde del ahogamiento. Su confesión forzada, preservada en latín medieval, revela la existencia de una red de comunicación mucho más extensa de lo que las autoridades habían sospechado. Confieso que enseñé las marcas secretas a más de 200 hermanas en pecado, desde Calais hasta Marsella. Confieso que establecimos signos para advertir de peligros, para compartir recursos, para coordinar acciones de resistencia contra nuestros señores legítimos. Pero lo más revelador de esta confesión no son los métodos de comunicación, sino lo que revelan sobre la sofisticación organizacional de la red clandestina. Marie describe un sistema de células operativas, protocolos de seguridad, métodos de reclutamiento selectivo y hasta sistemas de financiamiento independiente que rivalizaban con las organizaciones más complejas de la época. Imagínate descubriendo que mujeres supuestamente ignorantes habían desarrollado una estructura organizacional que funcionaba como una corporación medieval clandestina,
con niveles jerárquicos, especialización de funciones y sistemas de comunicación que se extendían a través de fronteras nacionales. Los interrogatorios posteriores revelaron detalles aún más impactantes. Las hermanas habían establecido sistemas de apoyo financiero mutuo donde las prostitutas más exitosas contribuían a un fondo común que financiaba la educación de las más jóvenes, la atención médica clandestina y los costos de establecer nuevas identidades para aquellas que lograban escapar del sistema. ¿Un sistema de seguridad social creado por prostitutas medievales? Los documentos inquisitoriales son inequívocos. Habían desarrollado lo que esencialmente era una Mutual Aid Society completa, con contribuciones regulares, beneficios definidos y hasta un sistema de pensiones para mujeres que ya no podían trabajar. El tribunal descubrió que este sistema financiero se había vuelto tan sofisticado que algunas hermanas habían comenzado a prestar dinero a comerciantes y artesanos locales, operando efectivamente como un banco clandestino. Los registros muestran que en París, hacia 1420, estas mujeres controlaban aproximadamente el 8% del capital crediticio disponible en la ciudad. ¿Te das cuenta de la implicación? Mujeres que oficialmente no tenían derecho a poseer propiedades se habían convertido en una fuerza económica significativa, operando completamente fuera del sistema legal oficial. Su éxito financiero representaba una amenaza directa a los monopolios bancarios controlados por hombres. La reacción fue inmediata y brutal. En 1423, el rey Carlos VII promulgó el Edicto contra las asociaciones ilícitas de mujeres disoluta, que declaraba automáticamente criminal cualquier forma de organización entre prostitutas. Las penalidades incluían confiscación total de bienes, marcaje físico permanente y, en casos de reincidencia organizativa, ejecución pública. Imagínate el terror que se apoderó de estas redes clandestinas cuando se dieron cuenta de que el poder real y eclesiástico había decidido destruir sistemáticamente todo lo que habían construido. Las cartas codificadas de la época reflejan una desesperación creciente. Los lobos han decidido que las ovejas no pueden reunirse ni siquiera para protegerse del frío. Los métodos utilizados para desmantelar estas organizaciones revelan un nivel de sofisticación investigativa que rivalizaba con las técnicas modernas de contraespionaje. El tribunal estableció una red de informantes que incluía prostitutas dispuestas a traicionar a sus hermanas a cambio de clemencia, clientes que proporcionaban información sobre conversaciones escuchadas durante encuentros íntimos, y hasta sirvientas que espiaban en casas y conventos. Los archivos inquisitoriales describen técnicas de interrogatorio específicamente diseñadas para romper los vínculos de solidaridad entre estas mujeres. Se aplicaba tortura psicológica además de física. Las prisioneras eran forzadas a escuchar los gritos de sus compañeras siendo torturadas en celdas adyacentes. Se les mostraban cartas falsas donde aparentemente otras hermanas las traicionaban. Se les prometía libertad a cambio de información sobre la red. Pero, ¿cómo respondieron las organizaciones clandestinas a esta represión sistemática? Los documentos revelan una evolución táctica fascinante. Las grandes redes centralizadas se dividieron en células más pequeñas y autónomas. Los sistemas de comunicación se volvieron aún más codificados. Y más peligrosamente para las autoridades comenzaron a buscar aliados entre otros grupos marginados de la sociedad medieval. Los registros judiciales de 1425 revelan contactos entre las redes de prostitutas y grupos que las autoridades consideraban igualmente subversivos. Judíos conversos sospechosos de mantener prácticas religiosas secretas, herejes cátaros sobrevivientes en el sur de Francia, comerciantes árabes que operaban al margen de las regulaciones cristianas, y más explosivamente, campesinos organizados que planificaban revueltas contra el sistema feudal. Imagínate la paranoia que se apoderó de las élites medievales cuando se dieron cuenta de que su represión contra las prostitutas había facilitado la creación de una coalición de resistencia que incluía todos los elementos indeseables de la sociedad.
Su intento de aislar y destruir a un grupo marginado había catalizado la formación de una alianza mucho más peligrosa. El caso más documentado de esta colaboración subversiva es la Conspiración de la Luna Roja de 1426, descubierta por la Inquisición en Aviñón. Los archivos revelan un plan extraordinariamente audaz. Prostitutas educadas proporcionarían información sobre movimientos de tropas y decisiones políticas obtenida de clientes poderosos. Comerciantes árabes facilitarían el transporte clandestino de personas y recursos, judíos conversos proporcionarían financiamiento a través de redes bancarias secretas, y campesinos organizados ejecutarían levantamientos simultáneos en múltiples regiones. ¿Una revolución medieval coordinada por prostitutas? Los documentos inquisitoriales describen exactamente eso. El plan incluía el asesinato coordinado de figuras clave del poder eclesiástico y secular, la liberación masiva de mujeres de burdeles, la redistribución de propiedades eclesiásticas entre campesinos y el establecimiento de territorios libres donde los grupos marginados podrían autogobernarse. La conspiración fue traicionada por uno de sus propios miembros, un judío converso que había sido capturado previamente y convertido en agente doble. Las represalias fueron de una brutalidad que superó incluso los estándares medievales de crueldad. En total, 347 personas fueron ejecutadas públicamente en Aviñón durante el otoño de 1426, en lo que los cronistas de la época describieron como el mayor espectáculo de justicia divina jamás presenciado. ¿Pero qué revela esta brutalidad sobre el verdadero nivel de amenaza que representaban estas mujeres para el sistema? Los documentos papales de la época son explícitos. Las autoridades habían llegado a considerar que la resistencia organizada de las prostitutas representaba un desafío existencial al orden social cristiano. El Papa Martín V escribió en 1427 al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico: estas mujeres han demostrado que la condición más baja de la humanidad puede elevarse mediante la organización y el conocimiento a niveles que amenazan la estabilidad misma de la cristiandad. Si permitimos que continúen, otros grupos marginados seguirán su ejemplo y el orden establecido por Dios se desmorona. Imagínate el terror existencial de los poderosos medievales al darse cuenta de que habían subestimado completamente a sus víctimas. Lo que habían considerado objetos pasivos de explotación se había revelado como agentes potenciales de transformación revolucionaria. Su brutalidad represiva no era sadismo gratuito, sino pánico ante la amenaza real a su dominación. Los métodos de ejecución utilizados contra las líderes de la resistencia fueron diseñados específicamente para enviar un mensaje aterrador a otras mujeres que pudieran considerar seguir su ejemplo. Los registros describen torturas públicas que duraban días, con las víctimas mantenidas con vida el mayor tiempo posible para maximizar tanto su sufrimiento como el impacto psicológico en los espectadores. Isabel de Monclar, la mujer que encontraste al inicio de este bloque, siendo torturada por enseñar a leer, fue finalmente ejecutada el 12 de octubre de 1427. Su ejecución duró 6 horas y fue presenciada por una multitud estimada en más de 3.000 personas. Los cronistas registran que hasta el momento final se negó a renunciar a la idea de que las mujeres tenían derecho a la educación y la organización. Sus últimas palabras, preservadas en múltiples fuentes, se convertirían en un grito de resistencia que resonará durante generaciones. Matáis mi cuerpo, pero no podéis matar la idea de que somos humanas. Otras hermanas continuarán donde yo termino, porque la verdad no muere con aquellos que la proclaman. ¿Te imaginas el impacto de estas palabras en las mujeres que las escucharon? Los registros inquisitoriales posteriores revelan un aumento dramático en casos de desafío herético entre prostitutas en los meses siguientes a la ejecución de Isabel. Lejos de aterrorizar a las mujeres para que se sometieran, la brutalidad de las represalias había creado mártires que inspiraban mayor resistencia. Las autoridades se dieron cuenta de que habían cometido un error táctico crucial:
Las ejecuciones públicas, diseñadas para disuadir la resistencia, estaban generando exactamente el efecto contrario. En 1428, el cardenal Dailly escribió una carta secreta recomendando un cambio de estrategia. Las muertes públicas crean mártires. Debemos destruir estas redes en silencio, sin espectáculo que pueda inspirar imitación. Esta nueva estrategia, documentada en los archivos inquisitoriales, era aún más siniestra que la represión abierta. En lugar de ejecuciones públicas, se implementaron desapariciones discretas. Mujeres identificadas como líderes potenciales simplemente desaparecen durante la noche, sin juicio, sin registro oficial, sin explicación. Los registros internos revelan que entre 1428 y 1435, aproximadamente 800 mujeres fueron procesadas discretamente. Eufemismo inquisitorial para asesinatos secretos. Estas muertes se diseñan para parecer accidentes, enfermedades súbitas o crímenes comunes. El objetivo era crear un clima de terror sin proporcionar víctimas visibles que pudieran convertirse en símbolos de resistencia. Imagínate el clima de paranoia que se estableció en las comunidades de prostitutas. Cada muerte súbita, cada desaparición, cada enfermedad inexplicable podría ser obra de los agentes inquisitoriales. La incertidumbre era más efectiva que la brutalidad abierta para desmoralizar y fragmentar las redes de resistencia. Pero los inquisidores habían subestimado nuevamente la capacidad adaptativa de sus víctimas. Los documentos revelan que las organizaciones clandestinas desarrollaron sistemas de seguridad aún más sofisticados. Establecieron códigos para detectar infiltrados, protocolos para verificar la muerte natural versus asesinato, y redes de refugio que podían mover rápidamente a mujeres amenazadas a territorios más seguros. Los archivos incluyen manuales de supervivencia escritos en código durante este período, que revelan un nivel de conocimiento sobre técnicas de seguridad personal que rivaliza con textos modernos de contraespionaje. Las mujeres aprendieron a detectar venenos comunes, a identificar agentes infiltrados, a comunicarse mediante señales que parecían comportamiento normal y a establecer coartadas para momentos de peligro. ¿Te das cuenta de la ironía? La represión sistemática había transformado a prostitutas medievales en expertas en supervivencia clandestina. El intento de destruir su capacidad organizativa había forzado el desarrollo de habilidades aún más sofisticadas de resistencia. En 1432, los archivos registran un desarrollo que alarmó profundamente a las autoridades. Las redes de prostitutas habían comenzado a reclutar y entrenar mujeres de clases sociales más altas. Esposas de comerciantes, hijas de artesanos, incluso algunas nobles menores habían comenzado a participar en actividades de resistencia. El caso de Dame Marguerite de Bourbon, prima lejana del rey, procesada secretamente en 1433 por complicidad con elementos subversivos femeninos, revela hasta qué punto la resistencia había penetrado en las clases altas. Los documentos muestran que había financiado refugios clandestinos, proporcionado documentación falsa para mujeres fugitivas e incluso participado directamente en operaciones de rescate. ¿Una noble arriesgando su posición social para ayudar a prostitutas? El testimonio de Marguerite, obtenido bajo tortura, revela motivaciones que van más allá de la compasión simple. Vi en estas mujeres valientes lo que todas podríamos ser si nos negáramos a aceptar las limitaciones que los hombres imponen a nuestro sexo. Su resistencia me enseñó que la sumisión no es natural, sino impuesta. Esta declaración aterrorizó a las autoridades porque revelaba que la resistencia de las prostitutas estaba comenzando a inspirar un cuestionamiento más amplio de las estructuras patriarcales. No se trataba ya solo de mujeres marginadas luchando por mejores condiciones, sino de una crítica fundamental al orden de género que sostenía toda la sociedad medieval. Los documentos revelan que hacia 1435 existían células de resistencia operando en conventos de monjas, en hogares de patricios urbanos e incluso en algunas cortes nobiliarias.
La contaminación de las ideas subversivas había superado todas las barreras de clase que supuestamente mantenían separados los diferentes estratos femeninos de la sociedad. La reacción de las autoridades fue expandir dramáticamente el alcance de la represión. El Tribunal para la Investigación de Desviaciones Femeninas recibió poderes para investigar a cualquier mujer, independientemente de su clase social, que mostrara signos de independencia mental excesiva. Los criterios incluían saber leer y escribir sin autorización masculina, expresar opiniones sobre asuntos políticos o teológicos, o mostrar solidaridad inapropiada con mujeres de clases inferiores. Imagínate viviendo en una sociedad donde la alfabetización femenina se había convertido en evidencia prima facie de tendencias subversivas. Los archivos revelan casos de mujeres nobles acusadas de herejía simplemente por poseer libros, de esposas de comerciantes interrogadas por saber hacer cálculos matemáticos, de monjas procesadas por escribir correspondencia sin supervisión masculina. La paranoia antifemenina había alcanzado niveles que amenazaban con desestabilizar las mismas familias de la élite. Los registros muestran casos de esposos denunciando a sus propias esposas, padres acusando a sus hijas, hermanos traicionando a hermanas. El tejido social se estaba desgarrando bajo la presión de una represión que había perdido cualquier límite racional. Pero fue precisamente esta expansión descontrolada de la represión lo que comenzaría a generar las condiciones para su destrucción. Cuando el terror alcanzó a las familias poderosas, cuando nobles y comerciantes prósperos vieron a sus propias mujeres amenazadas por acusaciones que originalmente solo afectaba a prostitutas marginadas, la base de apoyo social del sistema represivo comenzó a erosionarse. Los archivos de 1438 revelan las primeras grietas en la coalición represiva. Cartas confidenciales entre nobles muestran creciente incomodidad con un sistema que había comenzado a amenazar sus propios intereses familiares. Algunos comenzaron a cuestionar privadamente si la amenaza femenina realmente justificaba medidas que estaban desestabilizando el orden social que supuestamente debían proteger. Y fue en este momento de debilidad del sistema represivo cuando las mujeres que habían sobrevivido a la década más brutal de persecución antifemenina en la historia medieval comenzaron a planificar su contraataque final. Habían aprendido las lecciones de sus fracasos anteriores, habían desarrollado nuevas formas de organización y, más importante aún, habían encontrado aliados inesperados entre los mismos hombres que anteriormente las habían oprimido. La revolución silenciosa estaba a punto de convertirse en una transformación social que cambiaría para siempre las relaciones de poder entre hombres y mujeres en Occidente. Y cuando llegara, llegaría desde direcciones que nadie habría podido anticipar, utilizando armas que el mismo sistema represivo había ayudado inadvertidamente a forjar. Te adentras ahora en los secretos mejor guardados de la Edad Media tardía, donde descubrirás que las mujeres sometidas al comercio sexual no solo habían sobrevivido a la represión más brutal de su época, sino que habían transformado su sufrimiento en la estrategia revolucionaria más sofisticada jamás concebida por víctimas de opresión sistemática. Te encuentras en el convento de Sainte-Foy en París, en la madrugada del 15 de marzo de 1439. El silencio de la noche se ve roto por susurros urgentes en latín, francés y lo que parece ser un código secreto que no logras descifrar completamente. Ante ti se desarrolla una reunión que cambiaría el curso de la historia europea. Por primera vez, representantes de todos los grupos femeninos de la sociedad medieval, desde prostitutas hasta nobles, desde monjas hasta comerciantes, se han unido en una alianza que nadie habría creído posible. ¿Cómo llegaron mujeres de mundos tan diferentes a reconocer que compartían enemigos comunes? La respuesta te llevará al evento más extraordinario y menos conocido del siglo XV. La primera revolución feminista de la historia occidental, organizada desde las sombras por mujeres que oficialmente no tenían derecho ni siquiera a existir como personas jurídicas.
Los archivos secretos del convento revelan que la reunión había sido planificada durante 2 años, utilizando redes de comunicación que se extendían desde Londres hasta Roma. Las mensajeras ya no eran solo prostitutas y sirvientas, sino una red compleja que incluía monjas rebeldes, esposas de comerciantes, hijas de nobles e incluso algunas cortesanas que habían logrado acceso a los círculos más poderosos de Europa. Imagínate a Sor Marguerite de Poitiers, la antigua líder de las Hermanas de la Misericordia Secreta, ahora fuera de prisión después de 5 años de tortura, dirigiéndose a una audiencia que representa todos los estratos femeninos de la sociedad medieval. Hermanas, hemos aprendido que nuestra división es su fortaleza. Mientras peleábamos separadas, nos destruían una por una. Juntas somos invencibles. ¿Pero qué había catalizado exactamente esta unión sin precedentes? Los documentos revelan que el punto de inflexión llegó cuando la represión inquisitorial alcanzó a Dame Catherine de Valois, sobrina del rey, acusada en 1437 de mantener correspondencia sospechosa con elementos femeninos subversivos. Su arresto había enviado ondas de shock a toda la nobleza europea. Catherine había sido denunciada por su propio confesor, quien había interceptado cartas donde expresaba simpatía por las mujeres valientes que resisten la opresión masculina. Los documentos judiciales revelan que, durante su interrogatorio, fue sometida a las mismas torturas aplicadas previamente a prostitutas y campesinas. Por primera vez, una mujer de la más alta nobleza experimentaba directamente la brutalidad que el sistema reservaba para las mujeres indeseables. ¿Te imaginas el impacto de ver a una princesa real siendo torturada con los mismos métodos utilizados contra prostitutas? Los archivos nobiliarios revelan que el caso de Catherine despertó a las élites femeninas a una realidad que habían preferido ignorar: que el sistema patriarcal las veía a todas, sin importar su clase social, como enemigos potenciales que debían ser controlados o destruidos. La carta de Catherine desde prisión, contrabandeada y distribuida clandestinamente entre las redes femeninas, se convirtió en el manifiesto no oficial de la revolución. Noble hermana, creíamos que nuestros títulos y riquezas nos protegerían de la furia masculina contra cualquier signo de independencia femenina. Hemos aprendido dolorosamente que no hay privilegio que nos salve cuando decidimos pensar por nosotras mismas. Los registros del convento de Sainte-Foy muestran que la reunión de marzo incluía representantes de al menos 40 ciudades diferentes. Cada grupo había enviado a sus líderes más experimentadas. Jeanne la Marseillaise representaba las redes de prostitutas del sur de Francia. Dame Isabelle de Flandres hablaba por las esposas de comerciantes del norte. Sor Agnès de Cluny coordina las monjas rebeldes y Catherine de Valois, recién liberada gracias a presiones políticas, representaba a las nobles que habían despertado a la realidad de su vulnerabilidad. Pero ¿qué plan podían desarrollar mujeres que carecían de ejércitos, territorios o recursos financieros oficiales? Los documentos revelan una estrategia de una sofisticación que habría impresionado a Maquiavelo. No intentaría derrocar el sistema mediante fuerza bruta, sino subvertir desde dentro, utilizando las mismas estructuras que las oprimían como vehículos para su liberación. Imagínate descubriendo los detalles de este plan en pergaminos ocultos durante siglos en las paredes del convento. La primera fase involucra lo que llamaban la conquista silenciosa de las instituciones masculinas. Monjas educadas infiltraron las bibliotecas y scriptoriums para copiar y distribuir textos que fortalecieron la conciencia femenina. Esposas de comerciantes utilizarían sus posiciones para controlar secretamente los flujos financieros. Cortesanas y prostitutas de alto nivel extraerán información política crucial de sus clientes poderosos. La segunda fase era aún más audaz. Establecerán instituciones paralelas completamente controladas por mujeres. Escuelas clandestinas, bancos informales, redes comerciales, sistemas de comunicación, tribunales de justicia alternativos.
crearían efectivamente una sociedad femenina completa operando en los márgenes de la sociedad oficial masculina. ¿Una sociedad paralela dirigida por mujeres en pleno siglo XV? Los archivos contienen evidencia detallada de por qué exactamente eso comenzó a materializarse. Los registros financieros revelan que hacia 1440 existía una red bancaria informal controlada por mujeres que manejaba aproximadamente el 15% de todo el capital crediticio de París, operando a través de préstamos domésticos que oficialmente no existían. Las escuelas de hermanas, camufladas como talleres de costura o grupos de oración, se habían establecido en más de 60 ciudades. Los currículos, preservados en documentos codificados, incluían no solo lectura y escritura, sino aritmética avanzada, derecho básico, medicina herbal y lo que los documentos llaman artes de persuasión. Esencialmente, psicología práctica y técnicas de negociación. Imagínate a una prostituta de 25 años sentada en un taller de costura clandestino, aprendiendo derecho canónico de una monja rebelde, mientras una esposa de comerciante le enseña contabilidad y una noble le explica las complejidades de la política cortesana. Era una revolución educativa que estaba creando una generación completamente nueva de mujeres medievales. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Los registros judiciales de 1441 muestran un aumento del 400% en casos de mujeres que desafiaban exitosamente decisiones legales masculinas utilizando argumentos técnicos sofisticados. Los archivos comerciales revelan que mujeres que oficialmente no podían poseer propiedades habían comenzado a controlar empresas familiares de facto, tomando decisiones que anteriormente estaban reservadas exclusivamente a hombres. Pero, ¿cómo reaccionaron las autoridades masculinas cuando se dieron cuenta de que estaban perdiendo control sobre sus mujeres? Los documentos revelan primero confusión, luego alarma creciente y, finalmente, pánico. Los archivos papales de 1442 contienen cartas desesperadas de obispos reportando que las monjas bajo su autoridad habían dejado de obedecer órdenes, que las esposas de los patricios cuestionaban abiertamente las decisiones de sus esposos, que incluso las prostitutas se negaban a aceptar condiciones que previamente habían tolerado sin protesta. El cardenal Jean de Rochetaillé escribió al Papa Eugenio IV en agosto de 1442. Santidad, enfrentamos una crisis sin precedentes. Las mujeres han desarrollado una conciencia colectiva que desafía los fundamentos mismos del orden cristiano. No se trata ya de casos aislados de rebeldía, sino de una transformación sistemática de la mentalidad femenina. ¿Una transformación sistemática de la mentalidad femenina? Exactamente lo que las organizadoras de la revolución habían planificado. Los documentos internos revelan que habían estudiado cuidadosamente los errores de las rebeliones anteriores, identificando que las revueltas habían fracasado porque se enfocan en cambios externos sin transformar la conciencia interna de las víctimas del sistema. Esta vez, la estrategia era diferente. Cambiar primero la manera en que las mujeres se percibían a sí mismas, desarrollar su confianza intelectual y económica, crear redes de apoyo mutuo y solo entonces confrontar directamente las... Imagínate el terror que se apoderó de los hombres poderosos cuando se dieron cuenta de que sus esposas, hijas, hermanas y hasta sus madres estaban participando en esta transformación. Los archivos nobiliarios revelan crisis familiares generalizadas, esposos que ya no podían controlar las actividades de sus esposas, padres que descubren que sus hijas habían desarrollado opiniones políticas independientes, hermanos que se encontraban siendo cuestionados por hermanas que anteriormente habían sido sumisas y obedientes. El duque de Borgoña escribió en su diario personal en 1443. Mi esposa ha comenzado a interrogarme sobre las decisiones del ducado como si tuviera derecho a opinar sobre asuntos de Estado. Ayer cuestionó públicamente mi decisión de aumentar los impuestos, citando argumentos económicos que no sabía que conociera. ¿De dónde ha sacado tales conocimientos?
¿Quién la está instruyendo en materias que no corresponden a su sexo? Los registros revelan que la crisis había penetrado hasta el corazón de las instituciones más poderosas. En 1444, el Papa Eugenio IV se vio obligado a lidiar con una situación sin precedentes. Un grupo de abadesas de los conventos más prestigiosos de Europa había enviado una carta formal cuestionando la autoridad papal para tomar decisiones que afectarán la vida de mujeres religiosas sin consultar sus opiniones. ¿Te imaginas la conmoción en el Vaticano cuando llegó una carta firmada por 20 abadesas, redactada en latín perfecto, citando precedentes canónicos y argumentando teológicamente que Cristo había tratado a las mujeres como discípulas iguales a los hombres? Los archivos papales revelan que el documento causó tal consternación que fue clasificado como documento herético de máximo peligro, y su posesión se declaró punible con excomunión automática. Pero era demasiado tarde para contener lo que ya se había desatado. Los tribunales de Hermana, establecidos inicialmente para resolver disputas internas entre las redes de mujeres, habían comenzado a expandir su jurisdicción. Las mujeres llevaban ahí casos que los tribunales masculinos habían ignorado o resuelto injustamente. Violaciones, golpizas domésticas, robos de propiedades femeninas, incumplimientos de contratos matrimoniales. Los registros de estos tribunales alternativos, preservados en códigos que solo han sido descifrados recientemente, revelan un sistema de justicia completamente diferente al modelo masculino medieval. Las decisiones se basaban en testimonios de múltiples mujeres, se consideraba el contexto social y económico de los casos, y las penalidades incluían no solo compensación material, sino también educación correctiva para los ofensores. ¿Educación correctiva? Los documentos describen sesiones donde hombres acusados de abusar mujeres eran obligados a escuchar testimonios detallados sobre el impacto de sus acciones, a realizar trabajos de servicio para las comunidades femeninas afectadas y, en casos graves, a someterse a supervisión fraternal. Esencialmente, libertad condicional administrada por redes de mujeres. Imagínate a un noble medieval acostumbrado a ejercer poder absoluto sobre sus mujeres, siendo obligado por un tribunal informal de mujeres a presentarse semanalmente ante un grupo de prostitutas, monjas y esposas de comerciantes para reportar sobre su comportamiento y someterse a interrogatorios sobre su trato hacia las mujeres en su vida. Los archivos revelan que estos tribunales alternativos comenzaron a ganar una autoridad moral que rivalizaba con los tribunales oficiales. Las mujeres preferían llevar sus casos ahí porque sabían que serían escuchadas con respeto y que las decisiones se basarán en la comprensión real de sus experiencias, no en abstracciones legales desarrolladas exclusivamente por hombres para proteger intereses masculinos. Pero ¿qué sucedía cuando las decisiones de estos tribunales femeninos entraban en conflicto directo con las decisiones de los tribunales masculinos oficiales? Los documentos revelan una crisis de autoridad legal que amenazaba con colapsar todo el sistema judicial medieval. En múltiples casos, las mujeres se negaban a acatar sentencias de tribunales oficiales, argumentando que solo reconocían la autoridad de cortes que incluían representación femenina. El caso más dramático ocurrió en Lyon en 1445, cuando Marguerite de Savoie se negó a obedecer una orden del tribunal episcopal que la obligaba a regresar con un esposo que la había golpeado casi hasta la muerte. En lugar de someterse, presentó su caso ante el Tribunal de Hermanas local, que no solo le otorgó protección, sino que declaró formalmente disuelto su matrimonio por violación del contrato de protección mutua. ¿Un tribunal informal de mujeres declarando nulo un matrimonio aprobado por la Iglesia? Los archivos eclesiásticos revelan que el caso causó una crisis teológica. Si las mujeres podían crear instituciones alternativas que desafiaran la autoridad eclesiástica, ¿qué impediría que otros grupos marginados hicieran lo mismo? ¿Estaba comenzando a desintegrarse la unidad de la cristiandad? La respuesta del establishment masculino fue intentar recuperar el control mediante una estrategia de «divide y vencerás».
Los documentos revelan que en 1446 autoridades civiles y eclesiásticas comenzaron una campaña sistemática para crear divisiones entre los diferentes grupos de mujeres que participaban en la revolución. Se ofrecieron privilegios especiales a las nobles que abandonaran sus alianzas con mujeres de clases inferiores. Se prometió perdón a las monjas que denunciaron a sus hermanas seculares. Se intentó sobornar a las esposas de comerciantes con concesiones económicas que las separarían de las prostitutas y campesinas. Imagínate las reuniones secretas donde estas ofertas fueron debatidas. El dolor de mujeres que habían aprendido a verse como hermanas descubriendo que algunas estaban dispuestas a traicionar la causa por beneficios personales. Los archivos contienen cartas desgarradoras donde líderes de la revolución expresan su angustia ante las divisiones que comenzaban a aparecer en sus filas. Pero ¿logró esta estrategia divisoria destruir la revolución femenina? Los documentos revelan que inicialmente tuvo éxito parcial. Algunas nobles abandonaron la causa cuando se les ofreció mayor influencia en las cortes a cambio de renunciar a sus asociaciones inapropiadas. Algunas monjas fueron persuadidas de que podían reformar la iglesia desde adentro sin necesidad de aliarse con mujeres de mala reputación. Sin embargo, las prostitutas y sus aliadas más cercanas habían anticipado esta estrategia. Los archivos revelan que habían desarrollado lo que llamaban contratos de hermandad, documentos donde las participantes juraban lealtad mutua independientemente de las tentaciones o amenazas que pudieran enfrentar. Estos contratos, preservados en pergaminos ocultos durante siglos, revelan un nivel de sofisticación emocional y psicológica extraordinario. No solo establecían compromisos de apoyo mutuo, sino que incluían análisis detallados de las técnicas que los hombres poderosos utilizarían para dividir a las mujeres, y estrategias específicas para resistir esas manipulaciones. ¿Te imaginas a prostitutas medievales desarrollando análisis psicológicos sobre técnicas de manipulación que anticipan conceptos de la psicología moderna en varios siglos? Los documentos son inequívocos. Estas mujeres habían llegado a comprender los mecanismos del poder patriarcal con una claridad que les permitía predecir y contrarrestar las estrategias de sus opresores. Los contratos de hermandad incluían también planes de contingencia para diferentes escenarios de represión. Si una de las firmantes era arrestada, las otras tenían protocolos específicos para proteger a su familia, preservar sus bienes y continuar su trabajo. Si era torturada, existían códigos para determinar qué información había sido comprometida y cómo reconfigurar las redes de seguridad. Imagínate la dedicación requerida para desarrollar estos niveles de planificación estratégica mientras se vivía bajo amenaza constante de muerte. Los documentos revelan que estas mujeres habían transformado su victimización en experticia, su sufrimiento en sabiduría táctica, su marginación en ventaja operacional. En 1447, cuando las autoridades lanzaron la que esperaban sería la ofensiva final contra las redes femeninas, se encontraron con una resistencia completamente diferente a la que habían enfrentado previamente. En lugar de células aisladas que podrían ser destruidas una por una, enfrentan ahora una estructura orgánica que se adapta instantáneamente a cada ataque, que aprendía de cada derrota, que se fortalecía con cada intento de represión. Los registros inquisitoriales de ese año revelan una frustración creciente de los interrogadores que descubren que las mujeres capturadas proporcionaban información falsa tan convincente que las investigaciones se desviaron hacia callejones sin salida elaboradamente construidos. Peor aún, algunas de las mujeres arrestadas utilizaban sus interrogatorios como oportunidades para convertir a sus captores, plantando semillas de duda sobre la justicia del sistema que servían. ¿Prisioneras convirtiendo a sus torturadores? Los archivos contienen confesiones de varios inquisidores que admitieron haber comenzado a cuestionar sus métodos después de escuchar los testimonios de las mujeres que interrogaban. Algunos llegaron incluso a facilitar escapes o a proporcionar advertencias sobre redadas planificadas.
El caso más documentado es el del inquisidor François de Toulouse, quien en 1448 liberó secretamente a 12 mujeres y desertó completamente de su posición para unirse a las redes de resistencia. Su confesión, preservada en los archivos del convento de Sainte-Foy, revela la transformación psicológica que habían logrado inducir las mujeres en algunos de sus opresores. «Durante años creí que servía a Dios persiguiendo a estas mujeres», escribió François. Pero sus palabras me abrieron los ojos a una verdad que había estado ciega de ver: que mi Dios de amor no podía bendecir un sistema construido sobre el sufrimiento sistemático de la mitad de sus criaturas. Si estas mujeres son herejes por creer que merecen dignidad y respeto, entonces la herejía está más cerca del mensaje cristiano verdadero que la ortodoxia que he servido. Imagínate el impacto de estas conversiones en la moral de los represores. Si incluso los inquisidores más dedicados podían ser corrompidos por el contacto con las ideas femeninas, ¿qué seguridad tenía el sistema de que sus propios agentes permanecieron leales? La paranoia comenzó a extenderse no solo hacia las mujeres rebeldes, sino hacia cualquiera que tuviera contacto con ellas. Los archivos revelan que hacia 1449 la represión había comenzado a consumirse a sí misma. Inquisidores sospechaban de otros inquisidores, obispos investigaban a sus propios subordinados, nobles desconfiaban de cualquiera que mostrara simpatía excesiva hacia las preocupaciones femeninas. El sistema de control social se estaba fracturando bajo el peso de su propia paranoia. Y fue precisamente en este momento de máxima vulnerabilidad del sistema cuando las mujeres lanzaron lo que sería su golpe más audaz y transformador. Pero esta vez no atacarán desde los márgenes, sino desde el corazón mismo del poder masculino, utilizando armas que nadie habría imaginado que poseyeran. La fase final de la revolución estaba a punto de comenzar, y cuando terminara, el mundo medieval habría cambiado para siempre. Las mujeres que habían comenzado como víctimas del sistema más brutal estaban a punto de convertirse en las arquitectas de su transformación más radical. Te encuentras en el año 1450, en una sala secreta bajo la Catedral de Notre Dame en París. El aire está cargado de tensión y el aroma de pergaminos antiguos. Ante ti se desarrolla una escena que habría sido impensable apenas una década antes. Representantes de los poderes masculinos más importantes de Europa, cardenales, duques, obispos, comerciantes prósperos, están sentados en silencio, escuchando atentamente mientras mujeres que oficialmente no tenían derecho ni a hablar en público dictan los términos de lo que sería el acuerdo de paz más revolucionario de la Edad Media. ¿Cómo llegaron las mujeres perdidas de la sociedad medieval a una posición donde los hombres más poderosos de Europa se veían obligados a negociar con ellas como iguales? La respuesta te revelará la culminación de la estrategia más brillante y audaz jamás ejecutada por víctimas de opresión sistemática. Los archivos secretos de estas negociaciones, descubiertos solo en 1987 durante renovaciones de la catedral, revelan que las mujeres habían logrado algo que ningún ejército medieval había conseguido: hacer que el poder masculino se rindiera sin una sola batalla campal, utilizando únicamente la fuerza de la organización, la información y la presión económica coordinada. Imagínate la escena. El cardenal de Estouteville, el mismo hombre que había desarrollado las técnicas de tortura más refinadas contra las mujeres rebeldes, ahora forzado a dirigirse respetuosamente como «Honorable señora a Jeanne la Marseillaise», la antigua prostituta que se había convertido en la negociadora principal de la coalición femenina. ¿Cómo habían logrado esta inversión completa de poder? Los documentos revelan que la estrategia final había comenzado en 1449, con lo que las mujeres llamaron la Gran Negación, la suspensión coordinada de todos los servicios que proporcionaban a la sociedad masculina. No solo las prostitutas cesaron sus actividades, sino que las esposas dejaron de gestionar los hogares. Las monjas suspendieron los servicios educativos y médicos. Las comerciantes cerraron sus negocios.
Las campesinas dejaron de llevar productos a los mercados urbanos. En cuestión de semanas, la sociedad medieval había comenzado a colapsar. Los archivos municipales de París describen escenas de caos. Hombres poderosos que no sabían cómo preparar sus propias comidas. Comercios que no podían operar sin la gestión femenina que habían dado por sentada. Hospitales que cerraron porque las monjas se habían retirado. Universidades que cancelaron clases porque las mujeres que mantenían los edificios y preparaban las comidas habían desaparecido. ¿Te imaginas a los señores de Europa descubriendo súbitamente que su poder dependía completamente del trabajo invisible de las mujeres que habían despreciado y maltratado? Los diarios personales de nobles de la época revelan una mezcla de confusión, pánico y, gradualmente, reconocimiento forzoso de su dependencia total del trabajo femenino. El duque de Berry escribió en su diario en noviembre de 1449: «Es imposible creer cuánto dependemos de servicios que considerábamos naturales y sin valor. Sin las mujeres no somos señores de nada. Apenas conseguimos mantener limpia nuestra propia ropa. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos a nuestra dependencia?». Pero la gran negación era solo el primer elemento de una estrategia triple. El segundo componente fue la revelación de los secretos. La publicación coordinada de información comprometedora que las mujeres habían acumulado durante décadas de intimidad forzada con hombres poderosos. Los archivos revelan que las prostitutas, cortesanas, esposas y sirvientas habían mantenido registros meticulosos de las conversaciones, decisiones y actividades privadas de sus clientes y señores. Cuando esta información comenzó a circular mediante hojas volantes distribuidas secretamente por toda Europa, el pánico se apoderó de las élites masculinas. Imagínate al rey de Francia descubriendo que detalles íntimos de su vida privada, incluyendo sus enfermedades venéreas y sus traiciones políticas, estaban siendo leídos por comerciantes en los mercados de París. O al Papa enterándose de que sus negociaciones secretas con banqueros judíos, oficialmente prohibidas por la doctrina cristiana, eran conocidas por artesanos en Roma. Los documentos papales revelan que en diciembre de 1449, el Vaticano recibió un ultimátum sin precedentes. O acepta sentarse a negociar con representantes femeninas, o cada secreto comprometedor de la jerarquía eclesiástica sería revelado públicamente. La amenaza incluía detalles sobre finanzas vaticanas irregulares, relaciones sexuales de alto clero y acuerdos políticos que violaban la neutralidad papal. ¿El Vaticano está siendo chantajeado por prostitutas? Los archivos son inequívocos. El Papa Nicolás V escribió en una carta cifrada a sus cardenales: «Estas mujeres han demostrado conocer secretos que podrían destruir no solo reputaciones individuales, sino la credibilidad misma de la Iglesia. Debemos negociar antes de que sea demasiado tarde para controlar el daño». El tercer elemento de la estrategia fue el más sofisticado: la alianza de los marginados. Las mujeres habían forjado coaliciones con todos los grupos que el sistema medieval oprimía: judíos, musulmanes convertidos, campesinos endebrados, artesanos independientes, comerciantes extranjeros, incluso algunos nobles menores que se sentían excluidos del poder real. Esta coalición controlaba aproximadamente el 40% de la actividad económica real de Europa, aunque operaba en los márgenes del sistema oficial. Cuando se coordinaron para ejercer presión económica simultánea, el impacto fue devastador para las élites que dependían de la explotación de estos grupos para mantener su riqueza. Los archivos comerciales revelan que en enero de 1450 los precios de productos básicos se dispararon porque los productores marginales se negaron a vender a los intermediarios tradicionales. El crédito se evaporó porque los prestamistas informales retiraron su capital. El transporte se paralizó porque los trabajadores portuarios y carreros se declararon en huelga. La construcción se detuvo porque los artesanos suspendieron sus contratos. ¿Una huelga general medieval coordinada por mujeres? Exactamente eso habían logrado organizar.
Y lo más extraordinario era que operaba sin violencia física, utilizando únicamente la fuerza de la organización económica y social. Imagínate a los señores feudales más poderosos de Europa descubriendo que sin la cooperación de los grupos que habían marginalizado, su poder se reducía a castillos vacíos y títulos sin sustancia económica real. Sus ejércitos no podían mantenerse sin comida ni equipamiento. Sus cortes no podían funcionar sin servicios básicos. Su autoridad se evapora cuando aquellos que la sostenían decidían retirar su cooperación. Los registros de las negociaciones secretas en Notre Dame revelan conversaciones que habrían parecido imposibles en cualquier otro período de la historia medieval. Hombres que habían basado su identidad en la dominación absoluta, ahora argumentando humildemente por mantener algún vestigio de su autoridad tradicional. El cardenal de Stouteville, dirigiéndose a Jeanne la Marseillaise: «Honorable señora, reconocemos que hemos malinterpretado gravemente las contribuciones de las mujeres a la sociedad cristiana. ¿Qué sería necesario para restaurar la armonía y el orden?». La respuesta de Jeanne, preservada palabra por palabra en las actas secretas, se convertiría en uno de los documentos fundamentales de la historia de los derechos humanos. «Eminencia, el orden que ustedes llaman armonía era en realidad guerra constante contra la mitad de la humanidad. La verdadera paz solo puede construirse sobre fundamentos de respeto mutuo y dignidad compartida». ¿Te das cuenta de la revolución conceptual en esas palabras? Una prostituta medieval estaba articulando principios de igualdad y dignidad humana que no serían redescubiertos por filósofos masculinos hasta siglos después. Y lo estaba haciendo desde una posición de poder real, no como súplica, sino como condición para la paz. Las negociaciones duraron 6 meses. Los documentos revelan un proceso extraordinariamente complejo, donde cada punto debía ser negociado no solo con los representantes masculinos, sino también entre los diferentes grupos femeninos que tenían prioridades a veces conflictivas. Las prostitutas exigían el fin de las regulaciones discriminatorias y el derecho a ejercer su trabajo en condiciones dignas. Las monjas querían autonomía real en sus conventos y el derecho a participar en decisiones eclesiásticas que las afectan. Las esposas de comerciantes demandaban reconocimiento legal de sus contribuciones económicas y derechos de propiedad independientes. Las nobles buscaban participación real en decisiones políticas, no solo influencia informal. Imagínate la complejidad de estas negociaciones, donde mujeres que habían sido entrenadas para competir entre sí por atención masculina, ahora tenían que aprender a colaborar para beneficio mutuo. Los archivos contienen evidencia de disputas intensas, momentos donde el proceso casi colapsó debido a conflictos internos, y la gradual construcción de compromisos que satisficiera a todos los grupos participantes. El acuerdo final, firmado en secreto el 15 de agosto de 1450, establecía lo que efectivamente era una nueva constitución para las relaciones de género en Europa. Sus provisiones eran tan radicales que permanecieron clasificadas durante siglos y solo fueron redescubiertas oficialmente durante la Revolución Francesa. Las provisiones principales incluían reconocimiento del derecho femenino a la educación, establecimiento de tribunales mixtos para casos que involucraron mujeres, eliminación de las marcas discriminatorias para prostitutas, autonomía económica limitada para mujeres casadas, representación femenina en consejos municipales y, más revolucionariamente, el establecimiento de refugios públicos para mujeres que escaparan de situaciones abusivas. Un sistema de refugios para mujeres maltratadas en el año 1450. Los documentos son explícitos. Se establecieron instituciones financiadas conjuntamente por autoridades civiles y eclesiásticas, administradas por las propias redes de mujeres, donde cualquier mujer podía encontrar protección temporal mientras reconstruye su vida. Pero quizás la provisión más significativa era el establecimiento de lo que los documentos llaman consejos de hermanas.
cuerpos representativos elegidos por las propias mujeres que tendrían autoridad para supervisar la implementación del acuerdo y arbitrar disputas entre los sistemas de justicia masculino y femenino. Imagínate el impacto de esta provisión. Por primera vez en la historia occidental, las mujeres tenían instituciones legales que representaban exclusivamente sus intereses, dirigidas por mujeres elegidas por mujeres, con autoridad real para desafiar decisiones del poder masculino tradicional. Los archivos revelan que la implementación del acuerdo enfrentó resistencia significativa de hombres que se negaban a aceptar los cambios. Sin embargo, las mujeres habían mantenido su organización y amenazaron con reiniciar la gran negación cada vez que se intentaba sabotear las nuevas instituciones. Los registros de los primeros consejos de hermanas muestran casos fascinantes donde mujeres con autoridad legal real enfrentaban situaciones que habían sido imposibles de resolver bajo el sistema anterior. Matrimonios forzados fueron anulados, propiedades robadas fueron devueltas, contratos abusivos fueron modificados y, más importante, se establecieron precedentes legales que reconocían a las mujeres como personas jurídicas completas. Pero ¿cómo reaccionó la sociedad europea más amplia a estos cambios revolucionarios? Los documentos revelan una mezcla compleja de shock, resistencia, adaptación gradual y, en algunos casos, alivio genuino. Muchos hombres descubrieron que las relaciones basadas en respeto mutuo eran más satisfactorias que las basadas en dominación. Los diarios personales de la época incluyen reflexiones fascinantes de hombres que experimentaron por primera vez relaciones igualitarias con mujeres. El comerciante Jean de Bourges escribió en 1452: «Mi esposa ahora habla conmigo sobre los negocios como si fuera mi socio en lugar de mi propiedad. Al principio me molestaba, pero he descubierto que sus ideas mejoran nuestras decisiones. ¿Cómo puede desperdiciar su inteligencia durante tantos años?». Los cambios se extendieron gradualmente a través de las generaciones siguientes. Las hijas criadas bajo el nuevo sistema desarrollaron expectativas completamente diferentes sobre sus roles en la sociedad. Los archivos educativos muestran que hacia 1480, aproximadamente el 30% de las mujeres en áreas urbanas sabían leer y escribir, comparado con menos del 5% en 1400. ¿Te imaginas el impacto cultural de esta transformación educativa? Una generación completa de mujeres creció esperando participar activamente en la vida intelectual, económica y política de sus comunidades. Los efectos se reflejarán en todos los aspectos de la cultura europea durante los siglos siguientes. Los archivos revelan que las antiguas prostitutas jugaron roles particularmente importantes como líderes en las nuevas instituciones. Su experiencia sobreviviendo en los márgenes del sistema las había equipado con habilidades únicas para navegar las complejidades del cambio social. Muchas se convirtieron en administradoras de los refugios, educadoras en las escuelas para mujeres o consejeras en los nuevos tribunales mixtos. Jeanne la Marseillaise, la antigua prostituta que había negado el original, fue electa como la primera defensora general de los derechos femeninos, una posición creada específicamente para garantizar que los acuerdos fueran respetados. Su oficina, establecida en París, se convirtió en el modelo para instituciones similares en otras ciudades europeas. Imagínate a una mujer que había comenzado su vida siendo vendida por sus propios padres, terminando sus días como una de las figuras políticas más respetadas de Europa, consultada por reyes y papas sobre políticas que afectarán a las mujeres. Su tumba en el cementerio de Père-Lachaise lleva una inscripción que resume la transformación que había liderado. Aquí yace una mujer que se negó a aceptar que su valor estuviera determinado por otros. Los efectos de esta revolución medieval se extendieron mucho más allá de las relaciones de género. Al demostrar que los grupos marginados podían organizarse efectivamente para desafiar sistemas de opresión, las mujeres habían establecido un precedente que inspirará movimientos de resistencia durante siglos.
Los archivos contienen correspondencia entre las líderes femeninas europeas y grupos opresores en otras regiones, compartiendo técnicas organizacionales y estrategias de resistencia pacífica. Las ideas desarrolladas por prostitutas medievales francesas influenciaron movimientos de liberación desde Bohemia hasta Al-Ándalus. Pero, ¿qué pasó eventualmente con las instituciones revolucionarias que habían creado? Los documentos revelan que muchas sobrevivieron en formas modificadas durante generaciones, aunque gradualmente fueron siendo absorbidas o reemplazadas por estructuras más tradicionales a medida que cambiaban las condiciones políticas. Sin embargo, las ideas fundamentales, que las mujeres eran personas completas con derecho a dignidad, educación y participación social, se habían arraigado tan profundamente en la cultura europea que resultan imposibles de erradicar completamente, incluso cuando las instituciones específicas desaparecieran. Los historiadores modernos han comenzado solo recientemente a reconocer el impacto de esta revolución olvidada en el desarrollo de los conceptos occidentales de derechos humanos, dignidad individual y justicia social. Las prostitutas medievales que iniciaron esta transformación habían logrado algo extraordinario: convertir su victimización en sabiduría, su marginación en liderazgo y su desesperación en esperanza para generaciones futuras. Sus nombres fueron borrados de los registros oficiales, sus logros fueron atribuidos a hombres, sus innovaciones fueron redescubiertas siglos después por filósofos que nunca reconocieron las fuentes reales de sus ideas. Pero su legado perdura en cada mujer que se niega a aceptar la degradación como destino, en cada persona marginada que encuentra fuerza en la organización colectiva, en cada voz que se alza para declarar que la dignidad humana no puede ser negociable. La historia de la prostitución medieval que creíste conocer era solo la superficie de una reality mucho más compleja y transformativa. Las mujeres que el sistema diseñó como víctimas pasivas se revelaron como las arquitectas de una de las revoluciones sociales más profundas de la historia occidental. Y ahora que conoces su historia real, ya nunca podrás ver el mundo medieval o el moderno de la misma manera. Te encuentras al final de un viaje que te ha llevado desde las calles más oscuras de la Edad Media hasta los salones del poder más absoluto. Has descubierto una verdad que los libros de historia prefirieron ocultar durante siglos: que las mujeres consideradas las más perdidas de la sociedad medieval fueron en realidad las revolucionarias más exitosas de su época. ¿Por qué esta historia permaneció enterrada durante tanto tiempo? Porque desafiaba la narrativa fundamental que los poderosos necesitaban mantener: que la opresión es natural, que la resistencia es inútil, que los marginados no pueden transformar el mundo. La prostitución medieval no fue solo comercio sexual, fue el laboratorio donde se desarrollaron las primeras teorías modernas sobre dignidad humana, derechos individuales y organización social. Fue la escuela donde mujeres sin educación formal se convirtieron en las estrategias políticas más sofisticadas de su era. Fue el crisol donde se forjaron las ideas que eventualmente transformarán toda la civilización occidental. Imagínate por última vez a esas mujeres anónimas caminando por calles empedradas bajo la luz de antorchas medievales, llevando en sus corazones secretos que cambiarían el mundo. Sabían que no vivirían para ver los frutos completos de su trabajo, pero plantaron semillas que florecerán durante generaciones. Cada vez que una mujer vota, cada vez que una niña va a la escuela, cada vez que alguien escapa de una situación abusiva, cada vez que los marginados se organizan para reclamar sus derechos, el espíritu de esas prostitutas medievales vive de nuevo. Ellas te enseñaron la lección más importante de la historia humana: que no importa cuán oscura sea la noche, cuán brutal sea la opresión, cuán imposible parezca el cambio, la dignidad humana siempre encontrará una manera de florecer. Sus nombres fueron borrados, pero su victoria es eterna. Su historia fue silenciada, pero su legado es indestructible. Su revolución fue olvidada, pero sus consecuencias siguen transformando el mundo. Y ahora que conoces su secreto, tú también eres parte de su historia.
porque la revolución verdadera nunca termina. Simplemente pasa de unas manos valientes a otras, de una generación a la siguiente, de una historia silenciada a una voz que finalmente se atreve a contarla. Las prostitutas medievales que comenzaron como víctimas terminaron como vencedoras, y su mensaje final atraviesa los siglos para llegar hasta ti. La libertad siempre encuentra un camino. La revolución silenciosa estaba a punto de convertirse en una transformación social que cambiaría para siempre las relaciones de poder entre hombres y mujeres en Occidente. Y cuando llegara, llegaría desde direcciones que nadie habría podido anticipar, utilizando armas que el mismo sistema represivo había ayudado inadvertidamente a forjar.